Bueno, continuando con este recorrido, el año 2017, eh, bueno, también otro curso, ¿no es cierto? En este caso hay una obra de Marcos Oarzo que probablemente ustedes la han visto en mi oficina porque por vez inédita, ¿no es cierto? Decidí al final del curso, cuando vi este resultado, de Marcos, quiero que me lo vendas, me interesa mucho tu trabajo y básicamente porque me acuerda un proceso sumamente rico de creativo, en términos creativos y visual. Lo que ustedes están viendo es un mosaico de lijas. Cada lija tiene manchas de óxido provenientes de distintas fuentes. Eh, También tiene o es fruto de distintos movimientos que se hicieron con la mano y el cuerpo. Y además Marcus grabó el sonido por medio de un micrófono especial que elaboró, que es como de tacto, que lo colocaba al lado del objeto cuando estaba lijando. Entonces está el registro de la lija y está el registro de video que también hizo en algunos casos y está el registro de este audio, además del objeto que él lijó. Estos objetos que él lijaba partían un poco de un antiguo, o sea, de un inicial interés por rescatar ciertos objetos del taller de su abuelo. Su abuelo es de Barrio Norte y bueno, un barrio que está lleno de talleres de maestranza y ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo lo que Marco hace es rescatar un poco la historia de ese lugar y lo hace de una manera visual y con estos procedimientos y prácticas muy a la usanza contemporánea, ¿no es cierto? Pero llenas de sentido dentro de su propio capacidad y su propio lenguaje. O sea, el Marco venía ya haciendo música y explorando en lo sonoro. Entonces esto se compatibilizó muy bien. Partiendo de una búsqueda, una exploración visual que fue totalmente distinta porque a él le interesaba lo pictórico y andaba con una bitácora de muestras, pero creativa y geniales, muy, muy hermosa, pero no hallaba la fórmula para ese óxido o esos sedimentos que le interesaba del taller del abuelo, poder llevarlo a una sustancia que se pudiera aplicar en una tela. Intentó varias mezclas, distintos materiales, se informó al respecto, pero finalmente terminó con esto y yo creo que fue más positivo. Me pareció un tremendo trabajo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un paisaje. Este fue el trabajo de Claudio Quiroz, también ex estudiante que ya venía con un currículum de fotógrafo profesional. Y él hizo una serie de videos y stop motion por medio de la fotografía y en algunos casos en torno a un concepto que él profundizó, que es la pareidolia, que es esta insinuación de imágenes o apariencia de imágenes a partir de ciertas formas. Entonces en este caso no les voy a mostrar el video porque es muy pesado. Él genera una muestra distintos planos con juegos de los lentes de la cámara de un bosque donde en el fondo la claridad y la sombra se van mezclando generando distintas figuras. También lo logra, por cierto, con otras formas. Empieza a jugar con las nubes, con los reflejos, con el agua y finalmente termina con una especie de portafolio de distintas opciones donde la pareidolia aparece. Que finalmente lo continuó en el taller que viene y después con el grado. Y entiendo que ahora también, perdón, está trabajando en eso. Bueno, un año ya posterior, el año 2018, Alison Silva quiso explorar un lugar de su barrio en Las Higueras o por ahí en Talcahuano, donde había sido torturada algunas personas, o sea, era un centro de tortura, básicamente. Entonces ella se internó en ese lugar y empezó a levantar información, esto a propósito de que se encontró con un documental un poco under, ¿no es cierto? Under en el sentido de que no es muy conocido, pero que rescataba esta triste historia y de alguna forma quiso plasmarlo en un libro objeto y a su vez hizo performance en el lugar.
Entonces, como ninguna de estas cosas la había hecho antes, ni la performance, ni el libro objeto, ni tampoco trabajos pictóricos, ella en torno a esta materia, y además era una materia nueva, ella, bueno, fue explorando y probando, haciendo distintos ejercicios. En ese sentido, celebro mucho el ánimo de Allison de abrirse a las distintas posibilidades para finalmente retornar a este libro objeto. Eh, que, que bueno, después en el segundo taller ella siguió profundizando, elaboró ya su propio papel y terminó en ese objeto. Sebastián Hermosilla hizo varias exploraciones de pintura. Finalmente terminó por deconstruir ciertas imágenes de territorio de fotos aéreas, pero con esta geometría que la pintura le permitía. Son dos pinturas de gran formato, muy abstractas en la medida que uno se acerca a ella y empieza a perder un poco la composición general. Como ustedes ven, pueden ver algunos cuerpos de agua, manchones de tierra, son fotos aéreas. Amanda Urbina se propuso hacer un pop-up con algunas frases típicas chilenas como todas las que ustedes puedan imaginar. En este momento no se me viene ninguna, no recuerdo ninguna, pero debe haber sido unos 20 pop-up de estos dichos transformados a situaciones como un poco más ligadas al humor. Bueno, Carla Chauquiante hizo. Ella es un proyecto también muy interesante para mí como profesor, porque Carla tenía el deseo de trabajar en base a lo sensorial y en base a instalaciones. No tenía mucha claridad cómo resolverlo, ni tampoco cómo unirlo con esta orientación personal que le damos en este taller y que es carácter del taller, que es esta producción desde lo propio. Pero Carla pudo en algún momento hacer clic. Recuerdo que estuvimos conversando como 2 horas en la oficina del taller de escultura del fondo. Y, y claro, en un momento como que hizo sintonía y de ahí no paró y generó un proyecto, o sea, una serie de instalaciones que fueron registradas en video y en fotografía en algunos casos y que en el fondo rememoraban ese tiempo de la infancia donde uno está explorando distintos espacios y texturas. Entonces ella emuló una especie de alfombra gigante donde caminar y nos muestra en una serie de GIF eh, cómo se va hundiendo esto y estos pasos caminando, la mano tocando el material y toda esa sensación. Muy a la usanza de Ernesto Neto, pero en este caso con escenografías que no alcanzan a completarse como instalaciones, sino más bien como escenarios para la foto y para el video. En este caso está el juego de una mesa gigante, ¿no es cierto? Este mantel y ella abajo, por ejemplo. Y así una serie de otros escenografías, ¿no es cierto? Y movimientos que nos remiten a esta percepción tan de la infancia de tocar las cosas, explorarlas y sentirlas, que era lo que ella quería. Bueno, la Loreto Gilpatay eh, quiso hacer un fotolibro con imágenes de sus amigos que la mayoría estudia artes visuales. Ella los denominaba como un poco personas como especiales en el sentido de cómo se vestían, cómo hablaban, y terminó generando ahí un relato muy simpático de toda esta, de una fiesta donde estos amigos se encontraban. La verdad que para mí, a mí me gustó mucho porque utilizó un poco el formato de la bitácora y del collage. Cortaba con la tijera las siluetas de los personajes, le colocaba algunas viñetas, textos, iba creando una especie de ilustración, o sea, perdón, de gráfica o de narrativa, ¿no es cierto?, en base a estas fotos y gráfica. Luego está el trabajo de Camila Cerda,
que se encerró, digamos, en el detalle de cómo manejar algunas plataformas para poder dibujar e ilustrar. Ella lo que hizo fue un proyecto bien como técnico y bien profundo en explorar la herramienta, como les decía. Hizo una figura de arcilla, o de, perdón, no es arcilla, es como esta cera en frío. La modeló, deben haber sido aproximadamente unos 10 centímetros cada figura, y la recreó en un mismo espacio virtual que sería esta imagen, que la resolvió en Photoshop. Que es esto que ustedes ven de fondo, estos como brillos y todo eso, no es efecto del Photoshop, sino que es producto de esta misma arcilla. Elaboró estos objetos, lo editó en Photoshop, lo juntó, por decirlo de alguna forma, en perspectivas distintas, y luego fue explorando distintas maneras de acompañarlo con la gráfica digital. Y terminó en este resultado. Al menos este es una de las gráficas que más me agradó a mí. Encontré muy limpia, también muy gestual, también suelta de manera tal de poder valorar la gráfica a la vez que los volúmenes. Y esa mixtura a mí me pareció muy buena.